Bienvenidos a nuestra reunión de fin de semana. Nos da mucho gusto darles la bienvenida y como tal, este día tenemos un programa muy bueno. Por eso queremos invitarlos a que, si les es posible para poder iniciar, juntos le cantemos a Jehová. Y la canción que en esta ocasión se ha seleccionado es la canción número 40, que lleva como tema ¿A quién servimos? Y está basada en lo que dice el texto de Romanos, capítulo 14, versículo 8. Si les es posible, por favor, póngase de pie. Y juntos cantemos con mucho gusto la canción número 40, ¿A quién servimos? Después de haber escuchado o cantado esta excelente canción que nos permite introducirnos al tema de esta ocasión, queremos decirle qué título se tratará durante el discurso público de esta mañana. El título es el siguiente, de hecho, si gusta tomar notas, se lo puedo decir. Dice, ¿qué hay tras el espíritu de rebelión? Se lo voy a repetir una vez más. ¿Qué hay tras el espíritu de rebelión? Para poder responder a esta pregunta, vamos a invitar a nuestro hermano Jesús García, quien sirve en la congregación Isidro Favela, aquí en Tlalpan. Por lo tanto, vamos a prestarle toda nuestra atención a nuestro hermano por los siguientes 30 minutos. Vivimos en una era de rebelión. ¿Por qué se puede decir esto? Mire, por ejemplo, los hijos se rebelan para con sus padres. Una madre expresó que le preocupaba mucho su hijo. ¿Y sabe por qué? Su hijo de tan solo 17 años, de una patada brutal, le dislocó el hombro. Además, también se ve la rebelión en las escuelas. En las aulas escolares hay batallas entre maestros y jóvenes estudiantes debido a la rebeldía. ¿Y qué se puede decir de las autoridades? Es increíble que a veces hasta las autoridades más se rebelan, como decir policías. Note lo que pasó en cierta ocasión. Los policías se manifestaron, fueron a una reunión para ver cómo proceder en una huelga, y mientras esto pasaba, la gente, al ver que no había autoridad, procedieron a hacer un sinfín de maldades. La gente se aprovechó de esto, pasándose los semáforos en rojo,
manejando exceso de velocidad y provocando otro sinfín de situaciones. De manera que es común ver casos de rebelión en jóvenes, en esposas para con esposos y en la gente de la sociedad en general. De tal forma que el espíritu de rebelión está esparcido por todas partes y es muy difícil que no afecte a la gente. De una o de otra manera, así sucede. Sin embargo, analizaremos algunos asuntos importantes relacionados con la rebelión. Por ejemplo, ¿será la rebelión el derrotero más aconsejable y provechoso? Además, ¿por qué la rebelión? ¿Qué motiva a la gente a actuar de esta manera? Por otra parte, ¿qué es lo que más le conviene a la sociedad en vista de esto? Bueno, analicemos el primer punto, es decir, ¿será la rebelión el derrotero más aconsejable y provechoso? La historia nos ayuda a determinar si esto es lo mejor. Por ejemplo, en la Biblia encontramos los antecedentes de dónde se originó la rebelión. Mire, si es tan amable, remítase por favor a las Sagradas Escrituras y al libro de Génesis. Génesis, el capítulo 3. Y por favor, dirija su atención a los versículos 1 y por separado los versículos 4 al 6. El panorama o el contexto nos muestra cómo Eva se encontraba por allí en el paraíso. Y una criatura espiritual se aprovechó de esta circunstancia para dar origen a la rebelión. Dice Génesis capítulo 3, versículo 1. Ahora bien, la serpiente resultó ser la más cautelosa de todas las bestias salvajes del campo que Jehová había hecho. De modo que empezó a decir a la mujer, ¿es realmente el caso que Dios ha dicho que ustedes no deben comer de todo árbol del jardín? Así que note, la criatura espiritual invisible, Satanás el diablo, es quien origina la rebelión. En esta ocasión se aprovecha de la mujer para motivarla a que se rebele contra la autoridad suprema. ¿De qué manera? En los versículos 4 al 6, note lo que le plantea esta criatura espiritual invisible. Ante esto, la serpiente dijo a la mujer, positivamente no morirán, porque Dios sabe que en el mismo día que coman de él, tendrán que abrírsele los ojos y tendrán que ser como Dios, conociendo lo bueno y lo malo. Por consiguiente, la mujer vio que el árbol era bueno para alimento y que a los ojos era algo que anhelar. Sí, el árbol era deseable para contemplarlo. De modo que empezó a tomar de su fruto y a comerlo. Después dio de este también a su esposo cuando él estuvo con ella y él empezó a comerlo. La serpiente cuestionó la soberanía de Dios. Le hizo notar a la mujer que si comían de aquel fruto, les iría mejor. La mujer había sido bien instruida por su esposo porque hizo notar a aquella criatura espiritual invisible que no solo no deberían comer, sino ni siquiera tocarlo. Lamentablemente, lo que aquella criatura espiritual invisible cuestionó y cómo tentó el ser como Dios, llevó a la mujer a rebelarse contra la orden que Jehová había dado de no comer del fruto del árbol que estaba en medio del jardín. Así entonces se introdujo la rebelión en aquel hogar paradisíaco y todo se echó a perder. Mucho tiempo después del diluvio también surgió la rebelión de parte de aquel hombre llamado Nimrod, que tuvo que ver con edificar una torre y ocasionar que como consecuencia Jehová esparciera a aquellas personas para que no siguieran con su propósito de hacer una torre en honor a los seres humanos, en honor a aquellas mismas personas.
El espíritu rebelde original, aquel espíritu al que dio origen Satanás el diablo, sigue difundiéndose. Miren, abra por favor su Biblia de nuevo y remítase a la carta a los Efesios, el capítulo número 2. Efesios capítulo 2 y los versículos 2 y 3. Y notemos cómo el apóstol Pablo habló acerca de ese espíritu de rebeldía y de quien lo origina. Efesios capítulo 2 versículos 2 y 3 dice: en los cuales en un tiempo anduvieron conforme al sistema de cosas de este mundo, conforme al gobernante de la autoridad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de la desobediencia. Sí, entre ellos, todos nosotros en un tiempo nos comportamos en armonía con los deseos de nuestra carne y hacíamos las cosas que eran la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos, naturalmente, hijos de la ira, así como los demás. Observe cómo, una vez más aquí en la Biblia se hace notar quién es el gobernante de la autoridad del aire, es decir, Satanás el diablo. Y dice que ese espíritu, ese aire opera en los hijos de la desobediencia. ¿Qué es ese aire o espíritu? Note, ese aire o espíritu representa la actitud mental de este mundo. Un espíritu que como el aire está por todas partes. Así que es muy difícil no verse influenciado por ese espíritu. Es como cuando la gente dice: a mí nadie me tiene que decir qué debo hacer. O tú lucha por tus derechos, no te dejes. Ese es el espíritu que fomenta Satanás el diablo a actuar de manera independiente a las normas, leyes o principios divinos e incluso leyes que establecen las autoridades. De manera que Satanás el diablo es el principal responsable de que el espíritu de rebelión esté tan esparcido en el mundo entero. Así que esto ha provocado el sistema de cosas en el que vivimos con tantas dificultades. En vista de que ese espíritu trajo tantos problemas, es evidente que no conviene que desarrollemos ese espíritu de este mundo, ese espíritu de rebelión, cuyo originador es Satanás el diablo. Sin embargo, ¿por qué la gente se hace rebelde? ¿Por qué actúa así? ¿Por qué desobedece las leyes? No solo las leyes de autoridades, sino hasta los principios divinos. Bueno, es cierto que a veces las motivaciones pudieran ser sinceras. Por ejemplo, puede ser que un hijo se rebele contra el padre porque el padre no pone un buen ejemplo. O porque el padre no le da la atención que necesita en todos los sentidos. O puede ser que algunas esposas se rebelen contra los esposos porque los esposos no las traten con el cariño o la bondad que se espera. Incluso la gente se rebela contra los sistemas económicos y sociales porque no está contenta con cómo se están desenvolviendo los asuntos. Se manifiesta contra la carestía, contra los prejuicios raciales y contra un sinfín de situaciones. Pero hay otras personas que actúan con rebeldía por egoísmo y orgullo. Y pudiéramos pensar en un ejemplo. ¿Sabe cuál? El ejemplo de Coré. Coré fue una persona orgullosa. Se rebeló contra la voluntad de Dios. No estaba de acuerdo en cómo se manejaban los asuntos en el pueblo de Israel. Jehová había nombrado a Moisés como caudillo para que dirigiera al pueblo. Pero Coré, Datán y Abiram, aunque tenían responsabilidades importantes en el pueblo, note, querían más. Querían llevar la delantera como Moisés o funcionar como sacerdotes como Aarón. ¿Pero qué sucedió? Mire, por favor, ahora busque el libro de los Números. Números capítulo 16, si es tan amable. Números capítulo 16. Y vamos a ver ahí algunos versículos. Por ejemplo, en primer lugar, leeremos el versículo 1 y el versículo 3.
Ahí leemos así: y Coré, hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Leví, procedió a levantarse junto con Datán y Abiram, hijos de Eliab, y On, hijo de Peles, hijos de Rubén. Así que note, estos tres personajes no estaban de acuerdo con la dirección que Moisés estaba dando y Aarón. Y el versículo 3 añade: de modo que se congregaron contra Moisés y Aarón y les dijeron: ya basta de ustedes, porque la entera asamblea son todos santos, y Jehová está en medio de ellos. ¿Por qué pues deben ustedes alzarse por encima de la congregación de Jehová? Leamos los versículos 4 al 6. Corrigiendo, los versículos 11 a continuación, versículo 11 y por separado el 30, 32 y 35. Versículo 11 añade: Moisés le dice: por esa razón tú y toda tu asamblea que van reuniéndose están contra Jehová. En cuanto a Aarón, ¿qué es para que murmuren contra él? Note que la rebeldía de aquellos hombres no era contra Moisés. Dice Moisés: están rebelándose contra Jehová, porque Jehová es el que ha establecido los asuntos. Versículos 30 y 32 muestran las consecuencias de ello. Note por favor, el versículo 30 dice Moisés: pero si es algo creado que Jehová haya de crear, y el suelo tiene que abrir su boca y tragárselos, y todo cuanto le pertenece, y ellos tienen que bajar vivos al Seol. Entonces, de cierto sabrán ustedes que estos hombres han tratado a Jehová irrespetuosamente. El 32 añade: y la tierra procedió a abrir su boca y a tragárselos a ellos y a sus casas y a todo el género humano que pertenecía a Coré y todos los bienes. Y el 35 concluye diciendo: y un fuego salió de Jehová y procedió a consumir a los 250 hombres que ofrecían el incienso. Así que la rebeldía en la cual llevó la delantera Coré trajo resultados lamentables. Eso nos muestra que es importante que respetemos la autoridad que Jehová establece en las congregaciones. De manera que algunas personas, como notamos, con egoísmo se rebelan contra las autoridades, y en este caso particular se rebelaron contra la autoridad que Jehová había establecido. De manera que una cosa sí podemos concluir: sea que las personas se rebelen con motivos egoístas o con motivos sinceros, la rebelión siempre fracasa. Y es que, como dice el Salmo 146:3, el hombre no está capacitado para dirigir los asuntos. Al hombre no le pertenece gobernar. Siempre es necesario que el hombre se deje guiar por la autoridad divina. Mire, vea por favor lo que dice el Salmo 146 y el verso número 3, por favor. Salmo número 146 y verso 3, lo dice de esta manera, por favor. Salmo número 146 y el verso 3 lo dice así: no cifren su confianza en nobles, ni en el Hijo del Hombre terrestre, a quien no pertenece salvación alguna. Puede decirse que hay personas que tengan motivos sinceros o puros, pero no tienen la capacidad que se necesita para dirigir de la mejor forma a los seres humanos, independientemente de las normas divinas o de los principios de la palabra de Dios. De manera que la rebeldía se debe de evitar, porque Jehová la condena. Entonces, en vista de esto, ¿qué es necesario que hagamos? Mire, recordemos, en 1 Samuel capítulo 15, versículos 22 y 23, el profeta Samuel le dijo algo a aquel primer rey de Israel. Dirija su atención a la Biblia, por favor. 1 Samuel capítulo 15, versículos 22 y 23. Aquel rey había pasado por alto la dirección divina.
Jehová le había dado ciertas instrucciones e hizo otras cosas. Dice primero de Samuel capítulo 15, versículos 22 y 23 así. Note por favor. A su vez, Samuel dijo: ¿se deleita tanto Jehová en ofrendas quemadas y sacrificios como en que se obedezca la voz de Jehová? Mira, el obedecer es mejor que un sacrificio, el prestar atención que la grasa de carneros. Porque la rebeldía es lo mismo que el pecado de adivinación, y el adelantarse presuntuosamente lo mismo que usar poder mágico y terafim. Puesto que tú has rechazado la palabra de Jehová, él en conformidad con ello te rechaza de ser rey. Aquel primer rey de Israel rechazó las disposiciones de Jehová y como resultado Jehová lo rechazó a él. Pero note esto, Jehová compara la rebeldía a practicar cosas relacionadas con la magia, la hechicería, cosas que Jehová condena por completo. De manera que los siervos de Jehová no nos unimos en manifestaciones para rebelarnos contra las autoridades civiles. No, aunque no estamos a favor de ciertas personas, pero sí respetamos a las autoridades, pues Jehová nos manda que hagamos eso. Por lo tanto, podemos decir que ¿dónde vamos a encontrar la verdadera solución ante tantos problemas en este mundo por los cuales la gente se rebela? Es evidente que esa verdadera solución solo está en el reino de Dios. La sumisión al reino de Dios es la verdadera solución al problema de la rebelión. El mundo entero ora y dice: vénganos en tu reino. Curiosamente el mundo lo pide, pero poco hace por someterse a ese reino. Sin embargo, el reino de Dios es la única esperanza para eliminar todas las injusticias que existen en el mundo. Por eso, como dice la Biblia en el Salmo 37:10, bajo ese reino la gente mala ya no va a existir. De manera que, en vez de manifestar el espíritu de rebelión, es esencial que los siervos de Dios y toda aquella persona que ame lo correcto, que quiera agradar a Jehová, se someta a sus sabias disposiciones. Que se deje guiar por los caminos que establece la palabra de Dios, pues es de inspiración divina. Si se hace eso, traerá beneficios en este tiempo y en el futuro. Y es cierto que aunque les cueste a los jóvenes, por ejemplo, someterse a la autoridad de sus padres, que muchas veces pueden tener problemas con el alcohol o las drogas, o tener malas costumbres, pero Jehová establece que los hijos deben honrar, respetar, obedecer a sus padres. No importa cómo sean ellos, es el principio que Jehová ha dado. Ahora bien, fíjese, lo práctico de someterse a los principios divinos siempre trae ventajas, siempre trae bendiciones. Note el ejemplo de una esposa que por un tiempo en su matrimonio tuvo muchos problemas, unos 10 años, tanto que la esposa pensó en divorciarse de su esposo. Sin embargo, sucedió algo interesante. La esposa habló con una testigo de Jehová. La testigo de Jehová le empezó a conducir estudio bíblico. Aquella mujer empezó a aplicar en su vida los principios bíblicos. El esposo vio que ahora era diferente la mujer. ¿Qué sucedió? Empezó a estudiar también el hombre. La curiosidad de los cambios que hizo la esposa le llamó la atención al esposo, así que él también empezó a estudiar. ¿Qué trajo como resultado? Que aquel matrimonio se fortaleció, cooperaron mutuamente en cumplir con su papel como esposo y como esposa y salvaron aquel arreglo sagrado. La esposa estuvo dispuesta entonces a cooperar, a someterse a la autoridad del esposo y el esposo a ser más amoroso, más comprensivo con su esposa. Así, aquel matrimonio se salvó. De manera que
Los ejemplos que nos muestran, ejemplos vivos de personas que han aplicado las normas de Dios, ilustran que la rebeldía no es la solución. El cultivar cualidades piadosas en base a los principios divinos sí trae bendiciones y resultados favorables. De hecho, los que somos siervos de Dios y que tenemos algún tiempo, nos damos cuenta de que de veras dejarnos guiar por Jehová es una maravillosa experiencia. ¿Cuántas veces en alguna asamblea hemos observado personas de diferente raza y color convivir unidamente? ¿Cuánto cariño sentimos para con hermanos que no conocíamos, pero por el hecho de ser siervos de Jehová y verlos en una asamblea nos conmueve el amor o el cariño que reflejan hacia Jehová? ¿Y cuántas veces hemos leído experiencias de hermanos que exponiendo su vida han protegido a otros compañeros de adoración de diferente raza o color o nacionalidad? Así que es un hecho que el poder de la palabra de Dios logra más que cualquier arreglo de manifestación o rebeldía contra un orden. Por lo cual, los siervos de Jehová estamos trabajando. ¿Para qué? Para vivir en un mundo mejor en el cual no se permitirán las injusticias de ningún tipo. Podemos decir, por lo tanto, que servir a Jehová es la respuesta práctica contra el espíritu de rebelión. Por eso, si aquí en este auditorio tenemos personas que nos han acompañado hoy, los invitamos a asociarse con los testigos de Jehová, para que vean ustedes cómo los testigos de Jehová aplicamos las normas de Dios. Nos esforzamos por someternos a las diferentes autoridades y ¿sabe una cosa? Somos muy felices. Prueba de ello es que los matrimonios de los siervos de Jehová perduran por muchos, muchos años. Los hijos de buena gana se someten a la autoridad de sus padres y son muy felices. De manera que lo animamos a que experimente esto. Pero recuerde, el éxito de estas familias no es otra cosa, sino por dejarse guiar por las normas que establece la palabra de Dios. La Biblia es la guía que se tiene para vencer cualquier actitud y cualquier problema que se pueda tener dentro de la familia o en las relaciones con otras personas. Esto no significa, sin embargo, que los siervos de Jehová seamos apáticos a los problemas que existen en el mundo. Nos afectan, pero sabemos que nosotros no vamos a remediarlos. Esperamos y confiamos en el reino de Dios. Podemos buscar consejo práctico para resolver los problemas actuales. Ese consejo ahí está, en la palabra de Dios, en las Santas Escrituras. Mire, busquen en su Biblia, por favor, lo que dice la primera carta a Timoteo, el capítulo 4 y el versículo número 8. Primera a Timoteo, capítulo 4 y versículo número 8, hace notar este interesante principio que si lo aplicamos nos ayudará a vivir pacíficamente y ser más felices. Primera a Timoteo, capítulo 4, versículo 8, lo dice así. Note por favor. Dice, porque el entrenamiento corporal es provechoso para poco, pero la devoción piadosa es provechosa para todas las cosas, puesto que encierra promesa de la vida de ahora y de la que ha de venir. La Biblia nos exhorta, por lo tanto, a que nos esforcemos por cultivar la devoción piadosa. Ese será un estímulo para que sigamos luchando por someternos a la norma de Dios y no por actuar con rebeldía. Definitivamente, ese es el derrotero más sabio. Por eso lo animamos a que tome en cuenta estos importantes recordatorios. Recuerde que aunque el mundo actúe con rebeldía, los siervos de Jehová, los siervos de Dios, los cristianos verdaderos, nos respetamos los principios divinos, nos sometemos a estos. Entendemos que un espíritu de rebelión no es lo correcto porque es Satanás, el diablo, quien fomenta ese tipo de actitud. Y las consecuencias a través de la historia se han observado.
Por eso lo invitamos a que siga adelante conociendo a Jehová, haciendo su voluntad, y entonces, como leímos en primera a Timoteo 4:8, el vivir de acuerdo con la devoción piadosa traerá bendiciones en este tiempo y en el futuro para siempre. Hermano Jesús, apreciamos muchísimo su excelente preparación para poder dar respuesta a esta pregunta tan importante. ¿Qué hay detrás del espíritu de rebelión? Sin duda que también agradecemos demasiado a Jehová, ¿no es cierto? Porque todas las semanas se presentan discursos como estos que tienen el objetivo de seguir fortaleciendo nuestra fe. Por eso siempre dirigimos la honra a Él. Hermano, apreciamos mucho su visita, tanto la de usted como la de su esposita. Y si es posible, los invitamos a que puedan quedarse a la reunión. Bueno, la siguiente semana también hay un tema muy bueno el cual me gustaría mencionárselo para que lo tome en cuenta. Dice, actuemos con sabiduría en este mundo insensato. Otra vez más, actuemos con sabiduría en este mundo insensato. Si quiere escuchar cómo puede ser esto, lo invitamos a nuestra próxima reunión. Mientras tanto, continuaremos con el estudio de la Atalaya, el cual estará a cargo de nuestro hermano Jorge Aguirre y como su lector nuestro hermano Demetrio Bolaños. Siéntase bienvenido a nuestro estudio de la revista Atalaya. Vamos a iniciar y vamos a invitarlos, si sus circunstancias se lo permiten, a que se pongan de pie, para que juntos podamos entonar una bella canción a Jehová. La número 89 de su libro Cantemos con gozo a Jehová, la cual se titula Jehová bendice al que escucha y obedece, basado en Lucas capítulo 11, versículo 28. Lo invitamos a cantar con fuerza. Muy bien, hermanos, pues les invitamos a que tengan su revista a la mano. Es la revista de febrero del 2018, el primer artículo estaremos
analizando el cual lleva como tema: imitemos la fe y la obediencia de Noé, Daniel y Job. ¿Cuál será el propósito del artículo en esta ocasión? Sin duda alguna, el ejemplo de Noé, de Daniel y de Job, dado que se enfrentaron a muchos problemas similares a los nuestros, puede ser de mucha utilidad. ¿Qué los ayudó a ellos a demostrar fe y obediencia? ¿Cómo llegaron a conocer también a Jehová, de modo que nada les impidió ser leales a Él? Bueno, el artículo de hoy y el de la siguiente semana están ligados y hablan precisamente de esos detalles. Así es que será muy interesante que podamos destacar estos puntos y que podamos beneficiarnos del ejemplo de estos siervos fieles. El texto temático es Ezequiel capítulo 14, versículo 14, que dice: Noé, Daniel y Job, ellos mismos por su justicia librarán su alma. Bueno, vamos a tratar de entender esto y al final vamos a responder de qué maneras trataremos de imitar cada uno de nosotros la fe de estos siervos de Dios, tanto Noé, Daniel y de Job. Así es que vamos entonces a adentrarnos, hermanos, vamos a apreciar mucho los comentarios de cada uno de ustedes. Vamos a invitar a nuestro hermano Bolaños para que nos lea los 2 primeros párrafos. ¿Está usted sufriendo enfermedades, dificultades económicas, persecuciones u otros problemas parecidos? ¿Le cuesta trabajo a veces mantener el gozo en el servicio de Dios? Si así es, los ejemplos de Noé, Daniel y Job pueden darle ánimo. Estos hombres imperfectos se enfrentaron a situaciones similares a las nuestras. Algunas de ellas incluso pusieron en peligro su vida. Pese a todo, siempre fueron leales a Jehová y Él los consideró modelos de fe y obediencia. Ezequiel escribió las palabras del texto temático en Babilonia en el año 612 antes de nuestra era, apenas unos 5 años antes de la destrucción de la Jerusalén apóstata que ocurrió en el año 607. Solo unas pocas personas demostraron tener las mismas cualidades que Noé, Daniel y Job y fueron marcadas para sobrevivir. Entre ellas estuvieron Jeremías, Baruch, Ebed-Melech y los recabitas. Tenemos 2 preguntas para estos 2 primeros párrafos. El inciso A: ¿por qué pueden animarnos los ejemplos de Noé, Daniel y Job? ¿Por qué nos pueden ser de mucha utilidad? Señora Hortensia, por favor. Porque a pesar de haber enfrentado muchas dificultades, incluso de haber puesto en peligro su vida, siempre fueron leales a Jehová. Incluso Él los consideró como modelos de fe y obediencia. Muy bien, gracias. Miren, vamos a leer por favor el registro bíblico y aquí tenemos también, vale puntualizar el texto temático del artículo de hoy. Ezequiel capítulo 14, versículos 12 al 14. Hermano Bolaños, por favor. Y la palabra de Jehová continuó viniéndome y dijo: Hijo del hombre, en cuanto a una tierra, en caso de que ésta cometa pecado contra mí al actuar infielmente, yo ciertamente también extenderé mi mano contra ella y quebraré para ella las varas alrededor de las cuales se suspenden panes anulares, y ciertamente enviaré sobre ella hambre y cortaré de ella a hombre terrestre y animal doméstico. Y si estos 3 hombres resultaran estar en medio de ella, Noé, Daniel y Job, ellos mismos por su justicia librarían su alma. Es la expresión del Señor soberano Jehová. Qué privilegio tuvieron estos personajes, ¿no? Hermana Sandra, decano. Y sin duda, hermanos, son muy alentadores estos ejemplos porque en el camino a la vida eterna podemos encontrarnos con diferentes pruebas, pero recordar que son temporales y que siervos como ellos también lograron enfrentarlas de una manera exitosa, sin duda va a fortalecer mucho porque nosotros también enfrentamos situaciones similares. Así es, correcto. Dice el inciso B: ¿en qué circunstancias escribió Ezequiel las palabras del texto temático? ¿Cuáles eran las circunstancias
en aquel tiempo. Hermano Gil, por favor. Sí, Ezequiel escribió ese texto el año 612, cuando estaba en Babilonia. Faltaba 5 años para que se destruya esta ciudad. Exacto. ¿Cuáles serían las condiciones de estos siervos fieles en ese lugar? ¿Eran muy cómodas? Hermana Arriola. Sí, era una situación muy difícil, incluso solo algunas personas estaban demostrando cualidades que eran reverentes hacia Jehová, entonces por eso precisamente se escribieron estas palabras, porque estaba una situación difícil, se estaba viviendo casi a punto del exilio. Gracias. Hermana de Llanos. Sí, lo que los pocos siervos de Jehová que estaban haciendo su voluntad, estaban viviendo, era totalmente caótico, ya que vemos que la mayoría de las personas se habían vuelto contra Jehová, es decir, se habían hecho apóstatas. Desde luego, en estos tiempos vivimos situaciones similares, pero qué gran ejemplo de ellos para nosotros, que también podemos lograrlo. Exactamente, ¿verdad? Entonces, son detalles interesantes que vamos a tratar de entender en este artículo. Veamos, por favor, el párrafo 3. Cuando este malvado mundo sea destruido, los únicos que serán marcados para sobrevivir serán aquellos a quienes Jehová considere justos, como Noé, Daniel y Job. Por eso, analicemos por qué Dios puso a estos hombres como ejemplos de justicia. Al hablar de cada personaje, primero veremos qué problemas se enfrentó y luego examinaremos cómo imitar su fe y obediencia. Pregunta de este párrafo. ¿Qué analizaremos en este artículo? ¿Qué es lo que vamos a tratar de analizar en el artículo de hoy? Hermana de Jiménez. Sí, hermano, vamos a analizar cómo Jehová puso a estos hombres como ejemplo de justicia. Y al hablar de cada personaje, primero vamos a ver a los problemas en que se enfrentaron y luego vamos a examinar cómo imitar su fe y obediencia. Exacto. Tratemos de visualizar cada uno de estos ejemplos. Es muy probable que usted se identifique con alguno de ellos por las circunstancias que estemos viviendo. Y tratemos de extraer entonces su ejemplo. Veamos el primer subtítulo. Noé mostró fe y obediencia durante más de 900 años. Veamos el párrafo 4 y 5. Los problemas que enfrentó. En los días de Enoc, el bisabuelo de Noé, las personas estaban muy alejadas de Dios, incluso decían cosas ofensivas contra Jehová. Cada vez había más violencia. De hecho, en tiempos de Noé, la tierra se llenó de violencia. Ángeles malvados tomaron cuerpos humanos, se casaron con mujeres y tuvieron hijos muy crueles y violentos. Pero Noé fue muy distinto. La Biblia dice que él halló favor a los ojos de Jehová, que resultó exento de falta entre sus contemporáneos y que andaba con el Dios verdadero. Analicemos lo que estas palabras revelan sobre aquel hombre justo. Para empezar, pensemos en cuánto tiempo sirvió Noé fielmente a Jehová en aquel mundo malvado anterior al diluvio. No fueron solo 70 u 80 años, que es lo que viven muchas personas hoy día, sino casi 600 años. Y a diferencia de nosotros hoy, él no contaba con una congregación que le diera apoyo espiritual. Parece que ni siquiera sus hermanos carnales lo apoyaban. Tenemos dos preguntas también para estos dos párrafos, el inciso A. ¿Qué problemas tuvo que enfrentar Noé? Vamos a ver este primer caso, Noé. ¿A qué situaciones tuvo que enfrentarse? Hermana Antonieta. Uno de esos problemas, hermano, lo registra Génesis, capítulo 6, versículos del 2 al 4, donde comenta que ángeles se materializaron y se casaron con mujeres, y ambos tuvieron hijos que se les llamaban los Nefilim, y la nota al pie de la página los describe como los derribadores, los que hacían caer a otros. Entonces era un problema, este era uno de los problemas a los que Noé se estaba enfrentando, gran violencia. Exactamente. Eric, por favor.
Sí, y algo de lo que seguramente se tuvieron que enfrentar es que como ellos eran padres y tenían que cuidar a sus hijos de las malas compañías, estos mismos, los Nefilim, tenían características que generalmente los niños admiran. La Biblia dice que eran hombres poderosos y de fama, así que tenían que ayudar a comprender a sus hijos que a Jehová le dolía ver la violencia que plagaba el planeta. Buen punto, ¿verdad? Entonces fíjese las circunstancias. Ahora dice el inciso B, ¿por qué es tan destacable su aguante? ¿Por qué podemos destacar en el caso de Noé eso, su aguante? Hermana Aguirre, por favor. Sí, porque leíamos que sirvió a Jehová fielmente casi 600 años y ya habían comentado los hermanos las condiciones en las que tuvo que servir a Jehová, que eran muy difíciles por la clase de gente que vivía en esos tiempos. Y si a eso le agregamos que al parecer la familia de Noé pues no lo apoyaba en sentido espiritual, no tenía tampoco una congregación, entonces él y su familia estaban solos contra aquella gente desafiadora de ley. Y en esas circunstancias no cualquiera puede servir a Jehová. Uno dice 10, 20 años, 30. Él casi 600 años vivió en esas situaciones difíciles sin más apoyo que solamente agarrado de la mano de Jehová. ¿Se imagina? ¿Cuántos llevaremos nosotros batallando en este sistema? Hermana de Robles. Podemos ver que es difícil, ¿verdad? Y que estamos en las mismas circunstancias, porque muchos de la familia, aunque a veces están en las reuniones o nos visitan o platican, pues no apoyan a Jehová. En el caso de Noé, sus padres fueron destruidos. Exacto. Fíjese entonces la situación, ¿no? Ahí. Doña Rosita, por favor. También dice que Noé fue muy distinto. La Biblia dice que él halló favor a los ojos de Jehová, que resultó exento de falta entre sus contemporáneos y que andaba con Dios, el verdadero. Ándele, muy bien. Fíjese entonces cómo había o se destacaba Noé en esa cuestión. Vamos a ver por favor el siguiente párrafo, párrafo 6. Noé no se conformó con ser un hombre bueno, sino que habló con valor de su fe en Jehová. Por eso la Biblia lo llama predicador de justicia. El apóstol Pablo escribió, por esta fe condenó al mundo. No hay duda de que soportó burlas, oposiciones y quizá incluso amenazas violentas, pero no cayó en la trampa de temblar ante los hombres. Al contrario, tuvo el valor que Jehová les da a quienes le sirven con fe. Pregunta del párrafo 6. ¿Cómo demostró Noé que tenía valor? ¿Cómo demostró Noé que tenía valor? A ver, vamos a escuchar tu comentario, Santiago, por favor. Habló con valor de su fe. La Biblia lo llama predicar de justicia. Muy bien, muchas gracias. Apreciamos tu comentario. Belén, por favor. Sí, si meditamos tantito que de todas las personas a las que les predicó en casi 600 años antes del diluvio, solo 7 personas lo escucharon. Él soportó burlas, oposición y respuestas violentas. Proverbios 29, 25 dice que el temblar ante hombres es lo que tiende de un lazo. Esto de igual manera es estrangular la capacidad de las personas de hablar con franqueza. Y él demostró valor al seguir predicando con vehemencia su fe. Así es, muy bien, muchas gracias. Alex, por favor. Y también no cayó en las trampas de aquellos hombres por el miedo o por temblar. Ándale, correcto. Muy bien, gracias. Hermana de Limón. Y algo que nos puede alentar, o en mi caso me da mucha confianza, es como Jehová dice que le da el valor a quienes le sirven con fe. Entonces no nada más va a venir, o sea, por supuesto que tiene que ver también mucho con nosotros, pero no vamos a estar solos. Jehová va a estar ahí con nosotros para darnos ese valor que es extra y que lo necesitamos. Exacto, por eso las palabras ahí del proverbio, ya se comentó la primera partecita del libro de Proverbios. La conclusión de ese versículo de Proverbios 29-25, ¿qué afirmación nos hace Jehová o qué garantía nos da Jehová?
Hermana de Martínez. Dice que, pero el que confía en Jehová será protegido. Eso nos enseña o me enseña que si yo recibo oposición o burlas, o en este tiempo que estamos viviendo persecución o problemas, confío en Jehová, Jehová me da a dar las fuerzas necesarias para servirle. Exacto, qué importante es entonces entender esta promesa de Jehová. Muy bien, vamos a continuar, hermanos, vamos a pasar ahora al siguiente párrafo, párrafo 7. Después de que Noé anduvo con Dios durante más de 500 años, Jehová le mandó construir un arca para que se salvaran los seres humanos y los animales. A Noé debió parecerle muy difícil construir un arca tan grande, y además, de seguro sabía que sufriría más burlas y oposición, pero tuvo fe y fue obediente. Hizo precisamente así, tal como Jehová le dijo. Pregunta del párrafo 7. Cuando Noé tuvo que construir el arca, ¿qué problema se enfrentó? Abel, por favor. Sí, para empezar, las dimensiones mismas del arca. Jehová le dijo que tenía que medir aproximadamente 133 por 22 por 13 metros en sus dimensiones. Y la Biblia no da detalle acerca de la profesión que Noé tuvo antes del diluvio, pero podemos estar seguros de que nunca antes había hecho un proyecto como este. Así es, gracias. Hermana Alma Bolaños, por favor. Sí, otro problema era enfrentarse a la actitud de la gente, porque si de por sí ya era violenta y cuando él les hablaba acerca de que iba a venir un diluvio, lo cual nunca acontecía porque en ese entonces se menciona que solamente subía un vapor y bajaba un rocío, nunca había llovido, entonces seguramente lo iban a tratar como loco. Por eso el enfrentarse a las burlas de los demás no es nada sencillo. Así es, gracias. Víctor. Hay dos cosas en contra de Noé y una es llegar a tener 500 años de edad. Génesis capítulo 5, versículo 32 dice, y Noé llegó a tener 500 años de edad. Después, Noé llegó a ser padre de Sem, Cam y Jafet. Aquí hay cosas como tener 500 años y luego ser padre. Los que hemos sido padres cuando ya tenemos cierta edad sabemos que crear un niño no es fácil. Sin embargo, él tuvo 3 y después de tener 3 y 500, Jehová le encarga una obra mayúscula. Enfrentarse a la gente y construir una arca y mantener a su familia. Todas esas cosas hablan de la fe que tenía Noé. En realidad era grande como el arca. Muy bien. Como han comentado ustedes, entonces tenía cosas en contra. A pesar de ello, ¿qué destaca la Biblia? Hermana de Trejo. Sí, hermano, destaca mucho la obediencia de Noé. Porque en Génesis 6:22 precisamente dice, hizo precisamente así, tal como Jehová le dijo. O sea, no le dijo a Jehová, por favor, mejor hago las cosas así o no las hago así. Hizo tal como Jehová Dios le había dicho. Entonces, eso nos enseña mucho, hermano, acerca de Noé, su obediencia. Correcto, un buen punto, ¿verdad? Para reflexionarlo. Hermano Robles. Creo que uno de los puntos que se pueden destacar es que venció el desánimo. Se enumeraron muchos problemas, muchas cuestiones, edad, trabajo, familia. Y el problema más fuerte es el desánimo. A muchos a veces llega el desánimo por diversas circunstancias. Entonces, este ejemplo es muy importante. Cuando dice la expresión hizo precisamente así, quiere decir que es decir, tomó fuerzas de parte de Jehová para seguir adelante. Nunca se desanimó. Qué interesante detalle, ¿verdad? Muy bien. Vamos a continuar, hermanos. Vamos a pasar ahora al siguiente párrafo. Párrafo 8. A Noé también debió resultarle difícil mantener a su esposa y sus hijos. Antes del diluvio, las personas tenían que trabajar durísimo para cultivar los alimentos, y Noé no era una excepción. Pese a ello, no se centró en conseguir lo necesario, sino en servir a Dios. Incluso durante los 40 o 50 años que debió tomarle construir el arca, se mantuvo concentrado en las cosas espirituales y siguió haciéndolo durante otros 350 años después del diluvio. Sin duda,
es un magnífico ejemplo de fe y obediencia. Pregunta del párrafo 8. ¿Cómo demostró Noé que confiaba en que Dios le daría lo necesario? A ver, Leo, vamos a escuchar tu comentario. Sí, antes que ocurriera el diluvio, las personas que tenían que trabajar mucho para cultivar los alimentos, ya que como no llovía en esos tiempos, ellos mismos tenían que regar su cosecha. Pero Noé no se centró en conseguir lo necesario, sino en servir a Dios, porque se mantuvo concentrado en las cosas espirituales y lo continuó haciendo durante otros 350 años después del diluvio. Gracias. Hermana Elsa, por favor. Sí, es interesante lo que dice Génesis 5:29. Cuando habla de que nace Noé, dice, «Ese nos traerá consuelo aliviándonos de nuestro trabajo y del dolor de nuestras manos, que resulta del suelo que Jehová ha maldecido». Entonces podemos imaginarnos, ¿verdad? El trabajo, todo lo que le costaba hacer a Noé, mantener a una familia y sin embargo se centró, como ya se dijo, en los asuntos espirituales. Correcto, ¿verdad? Eso exactamente, hermano Israel. Sí, de hecho él tenía que confiar en el poder de Jehová, de que él tenía que trabajar, es decir, eso era un hecho, no podía él dedicarse solamente a construir el arca, sino él atendía sus responsabilidades. Sin embargo, no se preocupaba en exceso, es decir, él sembraba y dejaba que Jehová se encargara del resto. Entonces ya después Noé tomaba en cuenta que decía, bueno, si Jehová me ha dado esta comisión, tengo que atenderla tal como él me dijo. Y al final él veía que siempre Jehová, pues nunca lo llegó a defraudar, ¿no? Siempre le daba lo que necesitaba, hacía que sus cosechas crecieran, que el alimento no le faltara y que tuviera lo necesario, incluso hasta un poco más, para poder seguir sustentando a su familia. Exacto, la confianza, ¿verdad? Muy bien. Vamos a pasar a los párrafos 9 y 10, por favor. ¿Cómo imitar la fe y la obediencia de Noé? Lo hacemos defendiendo la justicia de Jehová, no siendo parte del mundo de Satanás y poniendo el reino en primer lugar. Claro está, debido a esto, al mundo no le gustamos. Por ejemplo, como estamos resueltos a obedecer las leyes de Dios sobre el sexo y el matrimonio, los medios de comunicación nos han criticado en algunos lugares. Pero, al igual que Noé, no le tenemos miedo a la gente, sino que tenemos temor de Dios. Sabemos que solo Él puede darnos vida eterna. Cada uno de nosotros debe preguntarse, ¿seguiré andando con Dios cuando la gente se burle de mí o me critique? ¿Confío en que Jehová me dará las cosas necesarias incluso cuando sea difícil conseguirlas? Si usted imita la fe y la obediencia de Noé, puede tener la seguridad de que Jehová lo cuidará. Muy bien, hay aspectos muy importantes a destacar en estos dos párrafos. Tenemos dos preguntas. El inciso A, ¿cómo podemos imitar la fe y la obediencia de Noé? ¿Cómo podríamos imitar la fe y la obediencia de Noé? Aarón, por favor. Defendiendo la justicia de Jehová, no siendo parte del mundo de Satanás y poniendo el reino en primer lugar. Muy bien, buenos puntos, muchas gracias. Leo. Soportando las burlas en todos lados, que como Noé también tuvo muchas, nosotros también podemos soportar. Así es, muy bien. Y miren, fíjense por favor en estas palabras que se citan en Malaquías, capítulo 3, versículos 17 y 18. Presten mucha atención a la lectura, por favor. Y ciertamente llegarán a ser míos, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que produzca una propiedad especial. Y ciertamente les mostraré compasión, tal como un hombre muestra compasión a su hijo que le sirve. Y ustedes ciertamente verán de nuevo la distinción entre uno justo y uno inicuo, entre uno que sirve a Dios y uno que no le ha servido. ¿Qué podríamos comentar respecto a estas palabras con relación a la garantía que nos da Jehová en sus justas normas? Hermana Julieta, por favor.
Sí, hermano, vemos que el mundo en cuanto a su moralidad va en decadencia. Cada día está la situación peor y esperan que toda la gente lo acepte. Entonces, como dice Malaquías, se va a ver la diferencia, la distinción entre un siervo de Jehová y uno que no le sirve. Entonces ahí es cuando Jehová bendice, ¿verdad? Nos bendice porque estamos en contra de aquellos. Y no nos importa realmente que nos critiquen o que nos vean mal, porque nosotros damos a conocer lo que la palabra de Jehová dice respecto a estos asuntos. Gracias. Hermano Rojas. Y es que es importante, ¿verdad?, que cuando la Biblia ahí en Juan 15:19 habla que no somos parte de este mundo y a causa de esto nos odiarían, significa que nosotros debemos de apegarnos, como ya se dijo, a la Biblia. Esto significa que debemos de evitar entonces incluso el habla de este sistema de cosas, la conducta, las malas compañías, y esto hace ver que es tan importante para Jehová que debemos de tomarlo muy en cuenta. Exactamente. Entonces, ¿solo a quién deberíamos de temer entonces? Y vaya, ahí está registrado también el comentario de Lucas capítulo 12, versículos 4 y 5, hablando al respecto. Hermana de Villaseñor. Y ahí Jesucristo enfatizaba que no hay que temer a quien mate el cuerpo, no hay que temer a las opiniones de gente imperfecta como nosotros que ni sirve a Jehová, sino resalta el versículo 5, que teman o temamos a aquel que tiene autoridad y que puede matar el cuerpo. Pero cuando hemos aprendido sobre la personalidad de Jehová, sabemos que no es temerle a ese Dios cruel, sino temer a herir sus sentimientos y a que Él no vea en nosotros las bonitas cualidades que en este caso vio en Noé, porque Él siempre seguro que veía lo que Noé hacía, tenía una sonrisa en el rostro. Entonces nosotros tenemos que tener miedo a eso, a desagradar a Jehová y entristecerlo. Qué importante es entonces entender esto. Hermano García. Y hay que recordar que, tener presente que seguramente cuando Noé, algunas personas que lo criticaron, aunque fue la mayoría, también debió haber personas que lo admiraron, pero que no se atrevieron a seguir su proceder por temor a los que lo rodeaban. Ahora en nuestro caso, también tenemos la confianza de que al observar las normas de Dios, aunque mucha gente nos critique porque no nos envolvemos en prácticas inmorales ni aprobamos la conducta impropia, también hay gente que nos admira por ser testigos de Jehová y por la postura que reflejamos en esos asuntos, y eso es honrar a Jehová. Por eso vale la pena imitar el ejemplo de Noé. Exactamente. Dice el inciso B, ¿qué hará Jehová si defendemos sus leyes? ¿Qué es lo que va a hacer Jehová si defendemos sus leyes? A ver, vamos a escuchar a Laila. Correcto, ya se nos arrepintió ahí. Muy bien. ¿Qué vamos a hacer entonces? Dice, ¿qué hará Jehová si defendemos sus leyes? Por favor, Emiliano. Tenemos la seguridad de que nos va a cuidar. Así es, correcto. Miren las palabras, por favor, que se citan ahí en Filipenses, capítulo 4, 6 y 7. Vamos a abrir la Biblia, hermanos. Los invito a que dirijan su atención. Carta a los Filipenses, capítulo 4, versículos 6 y 7. Francisco, por favor, ¿me los quieres leer? No se inquieten por cosa alguna, sino que en todo, por oración y ruego, junto con acción de gracias, dense a conocer sus peticiones a Dios, y la paz de Dios, que supera todo pensamiento, guardará sus corazones y sus facultades mentales mediante Cristo Jesús. Correcto. Entonces, ¿qué nos dice Jehová? Hermano Trejo. Bueno, nos dice que contaremos con su bendición y en realidad ya lo hemos estado experimentando. Tenemos mejores matrimonios, mejores hijos y como mencionaba ahorita en el comentario, hay gente que ya se da cuenta del cambio, ¿verdad? Que es el que nosotros sigamos lo que Jehová nos menciona, nos ha enseñado,
a personas que tienen ignorancia sobre lo que Dios quiere que se hagan para vivir felices. Gracias. Hermano Limón. Sí, y es interesante cómo empieza el versículo 6, porque Jehová nos dice, no se inquieten. Quizás al igual que Noé estemos pasando por situaciones difíciles o por problemas debido a defender la justicia de Jehová. Entonces Jehová dice, no se inquieten, no se preocupen, sino que vengan a mí y yo les daré la paz que necesitan. Exacto, muy bien. Para reflexionar entonces ese punto. Vamos a ver el segundo ejemplo. Daniel mostró fe y obediencia en una ciudad llena de maldad. Párrafo 11. Los problemas que enfrentó. Daniel vivía cautivo en Babilonia, una ciudad llena de idolatría y ocultismo. Los babilonios despreciaban a los judíos y se burlaban de ellos y de su Dios Jehová. Sin duda, aquello debió dolerles mucho a los judíos fieles como Daniel. Además, muchas personas se fijaban en él y sus 3 compañeros, Ananías, Misael y Azarías, porque los babilonios los estaban preparando para que estuvieran al servicio del rey. Hasta les decían a estos jóvenes lo que tenían que comer. Esto llegó a ser un problema, porque Daniel no quiso contaminarse con los manjares exquisitos del rey. Pregunta del párrafo 11. ¿Qué serios problemas enfrentaron Daniel y sus 3 compañeros en Babilonia? Podemos ver también la ilustración del inicio de este artículo que nos ayuda a entender este punto. Por favor, Leo, escuchamos tu comentario. Se pueden ver que hay cerdos, otras cosas que para ellos eran muy ricas, pero en la ley sagrada de Jehová decía que no debían de contaminarse con comida mala. Gracias, buen comentario, buen punto. ¿Qué más podríamos mencionar respecto a los serios problemas a los que se enfrentaron, aparte de la comida, hermana de Millán, por favor, allá en la sala C? Sí, pues estos 4 jovencitos vivían cautivos en Babilonia y sabemos que esta ciudad pues estaba llena de idolatría y ocultismo. Y por si eso fuera poco, los babilonios los despreciaban a ellos por ser judíos y se burlaban de su Dios Jehová. Así es, exactamente. Hermana de Jill, por favor. Así que todo esto les causaba mucha presión, ya que eran despreciados, pero no solamente eso, sino que la presión era tal que les controlaban hasta lo que tenían que comer, todos los aspectos de su vida los tenían controlados. Así que era muy difícil porque ellos eran cautivos en todo sentido, hasta querían, sus nombres se los pusieron precisamente para que ellos se convirtieran, porque todos sus nombres tenían aspecto espiritual, que era adoración a Jehová, y hasta eso se los cambiaron por dioses para que ellos también así se cambiaran su manera de pensar, pero no lo hicieron, así que tenían muchos problemas. Exactamente, muy bien. Vamos a continuar, hermanos, vamos al párrafo 12. Daniel enfrentó un problema más sutil. Como tenía capacidades excepcionales, recibió privilegios especiales. Por eso podía haberse vuelto orgulloso y dogmático, pero no fue así. Siguió siendo humilde y modesto, y siempre le dio a Jehová todo el mérito por sus logros. De hecho, todavía era joven cuando Jehová lo consideró digno de ponerlo como ejemplo de justicia junto con Noé y Job. No hay duda de que Jehová confiaba mucho en él, y con razón, porque Daniel mostró fe y obediencia durante toda su vida. Es más, debía tener casi 100 años cuando un ángel le dijo con cariño que Dios lo consideraba muy valioso. Tenemos 2 preguntas en este párrafo 12, el inciso A. ¿Qué buenas cualidades tenía Daniel? ¿Cuáles eran las buenas cualidades de Daniel? Oscar, por favor. Sí, se menciona que tenía capacidades excepcionales y por eso recibió privilegios muy especiales. Y para darnos una idea, en Daniel 1:20 se menciona que el rey lo consideraba que era mejor, lo hallaba 10 veces mejor que todos los sacerdotes practicantes de magia y los sortilegios que habían en toda su región real. Entonces esto quizás pudo haber llevado a Daniel a tener un mal enfoque de él mismo,
o haberse vuelto orgulloso o dogmático, pero vemos en Daniel capítulo 2, versículo 30 que no fue así. Él siguió siendo humilde y todos los méritos que él tenía, todas estas cualidades, siempre le dio el mérito a Jehová. Exacto. Por esa razón, entonces, dice el inciso B, ¿qué opinión tenía Jehová de Daniel? ¿Cuál era la opinión? Brenda, por favor. Como podemos ver en Daniel 10:11, Jehová durante toda la vida de Daniel lo vio como un hombre muy deseable, y es que vio todos los esfuerzos que éste hizo desde su juventud por mantenerse leal a él, así que sin duda que Jehová lo veía con gran favor, y por eso es que aunque era joven, Jehová ya lo contaba como un gran ejemplo para toda la humanidad. Así es, correcto, muy bien. Hermano Jiménez, por favor. Sí, a pesar de que Daniel tenía unas excepcionales formas de ser, tenía muy buena mentalidad y Babilonia era muy dada al cultismo, al espiritismo. Pudo Daniel quizás aprovecharse de sus habilidades para ser mejor persona al rey, pero prefirió ser fiel a Jehová y entonces eso es lo que demostró. Exactamente. Hermano Cruz. Algo sorprendente que era joven y Jehová ya lo consideraba muy especial, porque cuando se escribió las palabras de Ezequiel eran en el año 612, los primeros exiliados fueron en el 517, habían pasado apenas 5 años, entonces no tenía mucho que había pasado esta situación Daniel y que había enfrentado con valor. Entonces Jehová lo vio desde ese momento que iba a ser fiel y toda la vida lo demostró. Así es, muy bien. Vamos a continuar, vamos a pasar al párrafo siguiente, párrafo 13. Gracias al favor de Dios, Daniel fue nombrado alto funcionario de Babilonia y más tarde de Medo-Persia. Tal vez Jehová hizo esto para que Daniel pudiera ayudar a su pueblo, como hicieron José en Egipto y Esther y Mardoqueo en Persia. Imaginemos cuánto debió consolar a Ezequiel y al resto de los cautivos judíos ver la mano de Jehová de esta manera. Párrafo 13. ¿Por qué pudo ayudar Daniel a los demás judíos? ¿Por qué los pudo ayudar? Por favor, Jire. Sí, es porque llegó a tener un buen puesto dentro de Babilonia y más tarde de Medo-Persia. Y aunque es cierto, como dijo el párrafo anterior, que tenía capacidades excepcionales, no fue gracias a esto que llegó a tener ese puesto, sino gracias al favor de Dios. Y podemos decir esto porque hay un precedente de la intervención de Dios en alguno de sus siervos para ayudar a su pueblo, como fue en el caso de José en Egipto y Esther y Mardoqueo en Persia. Siempre de una u otra manera Jehová protegió a su pueblo. Vamos a continuar, hermanos, vamos a pasar al párrafo 14 y 15. ¿Cómo imitar la fe y la obediencia de Daniel? Hoy vivimos en un mundo corrompido en sentido moral y espiritual, por Babilonia la Grande, el imperio mundial de la religión falsa, un lugar de habitación de demonios. Pero nosotros somos como extranjeros, por ello también somos diferentes y el mundo se burla de nosotros. Por tanto, al igual que Daniel, acerquémonos a Jehová. Si confiamos en Él y somos humildes y obedientes, Jehová también nos considerará valiosos. Los padres de la actualidad pueden aprender mucho del ejemplo de los padres de Daniel. ¿Por qué? Porque Daniel llegó a amar a Jehová a pesar de la maldad que había en Judá durante su niñez. Claro, él no llegó a amar a Dios por casualidad, sino porque sus padres le dieron una buena educación. De hecho, el propio nombre de Daniel, que significa mi juez es Dios, indica que sus padres amaban a Jehová. Por tanto, padres, sean pacientes al enseñarles a sus hijos acerca de Jehová. No se rindan, oren con ellos y por ellos. Si se esfuerzan por grabarles en el corazón la verdad de la Biblia, Jehová les dará muchas bendiciones. Tenemos también aquí 2 preguntas, hermanos, para estos 2 párrafos. El inciso A. ¿En qué se parecen nuestras circunstancias a las de Daniel? Hermana de García. Bueno, al igual que en el tiempo de Daniel, vivimos en un mundo corrompido en sentido moral y espiritual. Y si a eso le añadimos que somos como extranjeros, la gente nos observa, nos ve diferentes y esto es causa o motivo de burla sobre nosotros.
Así es, correcto, muy bien. Eric, por favor. Sí, sabemos que como Daniel estaba en cautiverio en Babilonia, nosotros también estamos en un mundo cautivo por el pecado. Sabemos que por los relatos bíblicos a Daniel lo trataron de matar y hacerle un daño. Y como dice Marcos 13:13, dice que nosotros seremos objeto de odio de parte de toda la gente por causa de su nombre. Exactamente, a pesar de ello, ¿qué ha estado haciendo Jehová? ¿Qué es lo que ha estado haciendo Jehová? Hermana de Trejo. Sí, hermano, pues Jehová ha estado haciendo lo que nos dice Ageo 2:7, donde él menciona que ciertamente iba a mecer las naciones para sacar las cosas deseables. Entonces eso es lo que se ha estado haciendo hasta ahora y por eso pues Jehová nos tiene en su pueblo. ¿Somos privilegiados entonces? ¿Cómo ven? Por estar aquí. Hermana de Llanos, por favor. Sin duda, es un gran privilegio el que Jehová nos considere como cosas deseables o cosas valiosas. Así que no debe importarnos, tal como en la ilustración al jovencito, el hacer su oración, el ser diferente de los demás, el que se burlen es una buena señal. Quiere decir que estamos haciendo las cosas correctamente. Exacto. Recordemos siempre entonces que lo que importa es lo que piense Jehová de nosotros. Inciso B. ¿Qué pueden aprender los padres de la actualidad del ejemplo de los padres de Daniel? ¿Qué fue lo que debieron haber hecho los padres de Daniel? Hermana de Trejo, hermana Diana. Sí, pues me llama mucho la atención el hecho de que dice que no llegó a amar a Dios por casualidad, sino porque sus padres les dieron una buena educación. Al igual que nuestros hijos en este mundo que viven, Daniel igual vivía en un mundo lleno de maldad, pero aún así los padres pusieron en práctica Proverbios 22:6, donde dice que entrenemos al muchacho conforme al camino para poder servirle. Entonces, tenemos un gran trabajo nosotros como padres para poder ayudarles a nuestros hijos a fortalecer su fe y su amor a Jehová. Exacto, y qué importante es eso, ¿verdad? Hacerlo así, como nos dice Jehová. Hermana Arriola, por favor. Y quizás a veces como padres también nos cansamos y quisiéramos rendirnos y decir, pues que ya no necesitan la educación de Jehová. Sin embargo, no debemos de rendirnos, todo lo contrario, aunque nuestros hijos ya sean adultos, mientras vivan con nosotros debemos de seguirles grabando en su corazón las verdades bíblicas, mostrarles cómo amar a Jehová con nuestro propio ejemplo, orar con ellos y orar por ellos. Exactamente, muy bien, qué importante es eso. Hermana de Robles. Podemos ver que dice la Escritura que Jehová considera valiosos a los que son leales. Entonces, como padres, debemos de recordar que somos extranjeros en este sistema de cosas y que nuestros hijos también. Entonces, tenemos que esforzarnos por llegar al corazón de ellos para que se motiven a las cosas correctas, ¿verdad? Para que también sean leales, aún en las cosas pequeñas, como lo muestra la ilustración. Vemos ahí un pequeño, ¿verdad?, que está haciendo pues oración, porque los jóvenes que están alrededor de él, pues de alguna manera se están burlando de él. Entonces podemos notar, ¿verdad?, que en cosas tan pequeñas tiene uno que ser leal. Así es, muy bien. Vamos a continuar, hermanos. Vamos ahora a pasar al tercer ejemplo. Job mostró fe y obediencia sin importar que fuera rico o pobre. Veamos por favor el párrafo 16 y 17. Los problemas que enfrentó. Job sufrió un enorme cambio en su vida. Era el más grande de todos los orientales. Era rico, conocido y muy respetado. Aún así, no pensó que era superior a los demás o que no necesitaba a Dios. De hecho, Jehová lo llamó mi siervo y dijo que era un hombre sin culpa y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Pero su vida dio un vuelco de la noche a la mañana. Lo perdió todo y se sintió tan deprimido que quería morir. Claro, sabemos que el culpable era Satanás,
que lo acusó en falso de adorar a Jehová por egoísmo. Jehová tomó muy en serio esa perversa acusación. Le dio a Job la oportunidad de demostrar que era leal y que le servía por un amor puro y sincero. Vamos a abrir la Biblia, hermanos. Quiero invitarles a que dirijan su atención al libro de Job, capítulo 1, versículos 9 y 10. Vamos a leer estos versículos y le vamos a pedir a nuestro hermano Bolaños que nos los lea. Ante esto, Satanás contestó a Jehová y dijo: ¿Ha temido Job a Dios por nada? ¿No has puesto tú mismo un cetro protector alrededor de él y alrededor de su casa y alrededor de todo lo que tiene en todo el derredor? La obra de sus manos has bendecido, y su ganado mismo se ha extendido en toda la tierra. Gracias. Dice la pregunta del párrafo, de estos dos párrafos: ¿qué diferentes situaciones se enfrentó Job durante su vida? ¿A qué situaciones tuvo que enfrentar este siervo fiel? Hermano Llanos. Bueno, la primera fue algo agradable, atrayente, ya que Job se le consideraba el más grande de todos los orientales, era rico, era conocido y respetado. Esto nos da a entender que Jehová le estaba dando todas estas bendiciones porque él lo consideraba su siervo, un hombre sin culpa y recto y temeroso de Dios. Esto es destacable porque Jehová da todo a sus siervos. Esta era la parte, vamos a llamar, bonita de su vida de Job. Así es. ¿Y la otra parte? Como rico, demostró ser fiel a Jehová. Y después, hermana Esther Plata. Sí, después nos dice el relato que él perdió todo y que llegó al grado de deprimirse tanto que deseaba morir. Sabemos que pues Satanás fue el que causó todo esto por la acusación que hizo de que no le servía a Dios más que por interés. Entonces Jehová le dio esa oportunidad que él demostrara su lealtad. Exactamente, ¿verdad? Hermana Decano. Y pensando en todo lo que pasó Job, fue realmente en muy poco tiempo. Una revista hace mención que el sufrimiento de Job quizás solo duró unos meses o un año, pero todas esas situaciones en tan poco tiempo sin duda a otra persona la hubieran vuelto loca. Sin embargo, podemos ver cómo es que Job, aunque no sabía de dónde se originaba todo ese sufrimiento, siempre se mantuvo leal a Jehová. Aún como pobre, ¿verdad? Demostró eso. Hermano Robles. En la asamblea que Jehová tiene con sus ángeles, hay una cuestión: integridad. Y esa integridad se iba a valorar en medio de un hombre, Job. Entonces, tanto en riqueza como en pobreza, se refleja la integridad de este hombre tan valioso para Jehová. Exacto, no solo en las buenas, ¿verdad? Muy bien, vamos a ver el párrafo 18. Satanás lanzó varios ataques crueles contra Job y le hizo pensar que provenían de Dios. Luego, 3 supuestos amigos llegaron para consolarlo, pero en realidad fueron crueles y le dijeron que Dios le estaba dando lo que merecía. Pese a todo, Job se mantuvo leal. Es cierto que a veces habló sin pensar, pero Jehová comprendía lo que Job estaba sufriendo. Sabía que aquel hombre estaba muy deprimido, pero que nunca le dio la espalda, aunque Satanás lo arrojó al suelo, por decirlo así, y lo golpeó una y otra vez con insultos y mentiras. Cuando finalizó la prueba de fe, Jehová le dio a Job el doble de lo que tenía al principio y le añadió 140 años de vida. Durante este tiempo, Job continuó sirviendo de todo corazón a Jehová. ¿Por qué lo sabemos? Porque llevaba muerto cientos de años cuando Ezequiel escribió las palabras del texto temático. Dice, tenemos 2 preguntas aquí en este párrafo, inciso A. ¿Qué le impresiona a usted de la lealtad de Job? ¿Qué es lo que le impresiona a usted de la lealtad de Job? Por favor, Frida. Sí, lo que más me impresiona fue su integridad, a pesar de la tremenda presión por parte de sus supuestos amigos, que no hicieron más que recurrir a argumentos erróneos. Podríamos llamarlos como consoladores molestos.
Comúnmente nosotros esperaríamos que nuestros amigos estén de nuestra parte y que nos den apoyo en momentos difíciles, pero Job no tuvo ese apoyo, pero a pesar de eso fue fiel hasta el final. Excelente, un buen punto, ¿verdad? ¿Qué otro aspecto podría usted destacar que le impresione de la lealtad de Job? Por favor, Belén. Sí, recordemos que no solo perdió riqueza, sino también a su familia. Y muchos de nosotros al pasar problemas financieros nos sentimos agobiados, pero el amor de familia muchas veces nos ayuda a salir adelante, además de Jehová. Sin en cambio sus 10 hijos habían muerto y para colmo tenía una mujer que lo alentaba a maldecir a Jehová. Esto fue lo que más me sorprendió porque pese a todo esto jamás maldijo ni se enojó con Jehová. Exacto, detalles interesantes. Dice el inciso B, ¿qué revela sobre Jehová la manera como trató a Job? ¿Qué nos revela? ¿Qué nos ayuda a entender? ¿Qué veía Jehová en él? Hermano Limón. Sí, podemos ver cómo estimaba Jehová a Job por su lealtad, por su integridad. De hecho, Santiago 5:11 nos hace ver o nos deja ver cómo Jehová es tierno y misericordioso. Y ahí el ejemplo de Job es un ejemplo muy claro de la manera en que Jehová actúa, ya que también dice que después de que Job se mantiene fiel, Jehová le da el doble de todo lo que tenía e incluso le añade 140 años más de vida. Ahí está la manera en que Jehová trata a sus siervos fieles cuando sufren y concluyen leales. Y sobre todo otro privilegio, ¿no? De que se escribiera aquí, ¿qué? ¿Qué se escribió respecto a él, hermano Gil? De ser leal a Jehová, pero él dejó un ejemplo para nosotros y a seguir, porque Jehová lo consideró como un hombre fiel. Exactamente, muy bien. Vamos a pasar al párrafo 19 y 20. ¿Cómo imitar la fe y la obediencia de Job? Sean cual sean nuestras circunstancias, hagamos que Jehová siempre sea el centro de nuestra vida. Confiemos por completo en Él y obedezcámosle de todo corazón. De hecho, tenemos incluso más razones que Job para hacerlo. Pensemos en lo siguiente. Sabemos mucho sobre Satanás y sus tácticas. Gracias en parte al libro de Job, sabemos por qué permite Dios el sufrimiento. Además, la profecía de Daniel nos permite entender que el reino de Dios es un gobierno mundial en manos de Jesucristo. Y sabemos que ese reino pronto acabará para siempre con todo el sufrimiento. La vida de Job también destaca la necesidad de que seamos compasivos con los hermanos que sufren. Puede que a veces algunos hablen sin pensar, como hizo Job, pero en vez de criticarlos, miremos más allá de las palabras y seamos comprensivos. Así imitaremos a Jehová, nuestro amoroso y misericordioso Padre. Tenemos dos preguntas en estos dos párrafos. El inciso A, ¿cómo podemos imitar la fe y la obediencia de Job? ¿Cómo podríamos imitar la fe y la obediencia de Job? Hermana María Luisa. En este caso debemos de imitar la fe de Job, sea que estemos en buenas circunstancias o en malas circunstancias, siempre debemos de confiar en Jehová y siempre debemos de hacer de Jehová nuestro centro de atención. Y es así como nosotros vamos a mostrarle lealtad a Jehová y amor absoluto. Exacto. ¿Qué ventaja tenemos nosotros a diferencia de Job? Hermana Esther, por favor. Nosotros ya sabemos por lo que hemos leído y los ejemplos que vemos en la Biblia, cómo ataca a Satanás, y sabemos que todo lo que nos sufrimos es porque él se propone hacernos que reneguemos, ¿no?, de nuestra fe, pero sabemos que estos ejemplos que nos han dado la Biblia, de esos aguantes de mucho tiempo atrás de siervos suyos, nos han servido a nosotros para seguir adelante y enfrentarnos a los problemas que vengan. Sabemos que nos va a atacar, nos va a seguir atacando Satanás, porque ese es su propósito, derrumbar al pueblo de Dios. Excelente, exactamente. Ahí está un punto muy importante. Dice el inciso B, ¿cómo podemos imitar la compasión de Dios
al tratar con los demás, que también es un aspecto que merece nuestra atención. Hermana Araceli Bolaños. Siendo compasivos con los hermanos que sufren, a veces por el dolor o por la presión de ciertas circunstancias decimos o hacemos cosas que no están bien, o pueden los hermanos también hacer lo mismo, y en vez de criticarlos, tenemos que ver más allá de lo que están diciendo, de lo que están actuando. Hay que ver realmente la razón por la cual están actuando de esa manera. Hay que evitar criticarlos y apoyarlos y hacerles saber que amamos y que los apoyamos en todo momento. Así es, sin lugar a dudas, hermana de Villaseñor. Y entonces, aprendiendo ahora del ejemplo de Job, queremos comportarnos como Jehová y no como esos 3 amigos falsos, porque Eclesiastés 7:7 dice que cuando alguien está bajo presión, dice que hasta un sabio puede comportarse como un loco, y es lo que pasó con Job. Algunas veces, como no sabía de dónde venía, Jehová lo comprendió en la situación en la que estaba y las desatinadas cosas que de pronto dijo. Así nosotros, con nuestros hermanos, tratar de ponernos en su lugar, pensar que nosotros tal vez diríamos cosas peores, pero lo último que ellos necesitan escuchar es decirles, es que tal vez tú hiciste algo, porque dice ahí al final del versículo que comentaba de Eclesiastés, que una dádiva puede destruir el corazón. Entonces queremos ser buenos amigos, tal como Jehová lo es. Así es, muy bien. Vamos a pasar al último subtítulo. Jehová nos hará fuertes. Párrafo 21. Aunque Noé, Daniel y Job vivieron en épocas distintas y bajo circunstancias muy diferentes, aguantaron los problemas que enfrentaron. Sus vidas nos recuerdan las palabras del apóstol Pedro que escribió: después que ustedes hayan sufrido por un poco de tiempo, el Dios de toda bondad inmerecida terminará Él mismo el entrenamiento de ustedes. Él los hará firmes, Él los hará fuertes. Pregunta, ¿qué relación hay entre primera carta de Pedro 5:10 y las vidas de Noé, Daniel y Job? ¿Qué relación hay entre ellas? Por favor, Víctor. Y existe la palabra de primera de Pedro, dice entrenamiento. Uno pensaría que un buen amigo no te va a dejar en problemas, sin embargo, sabemos que la fortaleza que deviene de pasar pruebas te va a hacer ser mejor o ser más útil para otras cosas. Cuando uno ve el párrafo, me sorprendió mucho en este artículo que decía que Job en realidad lo que fue sometido a una prueba y dice, lo perdió todo. Yo cuando leí eso pensé que era perder todo significa hasta la bendición de Jehová. Cuando vemos que a un fiel amigo nuestro pierde esa bendición, a veces decimos, se lo merece. Pero no es así. Quizás estamos hablando de pruebas que Jehová está permitiendo para nuestros tiempos. Así que este artículo en ese sentido me dejó muy satisfecho. Gracias, hermano. Hermana de García, por favor. El texto de primera de Pedro 5:10 inicia diciendo, después de que ustedes hayan sufrido, un siervo de Jehová, un buen siervo de Jehová, fiel y leal, tenemos que experimentar esto de una o de otra manera, más en este tiempo. Y la parte final dice, Él los hará firmes, Él los hará fuertes. Jehová garantiza que nos va a ayudar a soportar las situaciones. Y lo hemos visto con los ejemplos de Noé, Daniel y Job, que Él les dijo y les cumplió. Y lo mismo hará con nosotros. Exacto, muy bien. Vamos a pasar al siguiente y último párrafo. Las palabras de primera de Pedro 5:10 son ciertas también en el caso del pueblo de Dios de la actualidad. Jehová nos asegura que nos hará firmes y fuertes. Todos deseamos recibir las fuerzas de Jehová y ser siervos fieles. Por eso, queremos imitar la fe y la obediencia de Noé, Daniel y Job. Como veremos en el siguiente artículo, la clave de su lealtad fue que conocían de verdad a Jehová. De hecho, entendían todo lo que Él esperaba de ellos. Y nosotros podemos hacer lo mismo. Gracias, hermano Bolaños, por su lectura. Pregunta del párrafo 22. ¿Qué veremos en el siguiente artículo? ¿Qué es lo que vamos a ver en el siguiente artículo? Alex. Vemos en el siguiente artículo, la clave de su lealtad fue que
conocían de verdad a Jehová y entendían todo lo que esperaban de ellos, de estos hombres. Correcto, muy bien. Ellos entendían bien lo que esperaba Jehová de ellos. Ahora, vamos a regresar a la página 3, por favor, hermanos, y vamos a repasar aspectos interesantes del artículo de hoy. Los ejemplos. Dice, ¿de qué maneras tratará de imitar usted la fe de estos siervos de Dios? El primero, el de Noé. ¿Cómo trataremos de imitar la fe de este siervo de Jehová? Por favor, hermana Antonieta. Génesis 6:22, hermano, destaca que Noé hizo precisamente así, tal como Jehová le había dicho, y no lo hizo por un corto periodo de tiempo, lo hizo durante 50 años, que probablemente fue lo que duró, 40 o 50 años lo que duró hacer el arca, y después del diluvio otros 350 años. Mi vida es más corta, hermano, que la que fue Noé, y si Noé pudo mantenerse fiel a Jehová y hacer precisamente así, yo también puedo. Gracias, muy bien. Ahora el siguiente ejemplo, ¿de qué manera trataremos de imitar la fe de Daniel? Por favor, Brenda. En lo personal, aunque soy joven al igual que Daniel, tengo que imitar el mantenerme cerca de él y en todo lo que haga, sea que esté en una buena situación o no, siempre tener presente los principios de Jehová para que de esta manera pueda actuar de una manera obediente y sobre todo cuando tenga éxito en algo, siempre mostrar una actitud humilde. Exacto, muy bien. Finalmente, ¿de qué manera trataremos de imitar el ejemplo de Job? Hermano Gonzalo Zúñiga. En el caso de Job aprendimos que sus circunstancias cambiaron drásticamente de la noche a la mañana. Él pasó de ser una persona rica y bendecida por Jehová a perderlo prácticamente todo. Entonces también aprendemos nosotros que nuestras circunstancias ahorita pueden cambiar, ¿verdad? Ahorita estamos bien, pero mañana, quién sabe. Entonces su fe nos deja muy claro que nosotros también podemos hacerlo así. Tenemos una ventaja, ¿verdad? Porque él llegó a pensar que todo eso provenía de Jehová. Nosotros sabemos que no es así. Sabemos de dónde provienen todas esas cosas malas. Exactamente. Hermanos, después de haber analizado todos estos ejemplos, estos 3 ejemplos, y las circunstancias que vivieron cada uno de ellos, ¿se sintió usted identificado con alguno de ellos? ¿Se siente agobiado por las dificultades de este sistema de cosas como pasó con ellos? Bueno, hay esperanza, ¿verdad? Y el ejemplo de ellos nos ayuda a ver que Jehová los ayudó y los fortaleció. Y como decía al final el texto que se citaba, primera carta de Pedro 5:10, después del entrenamiento, después de las dificultades, Jehová los hizo fuertes, los ayudó a sobreponerse a las dificultades. ¿Podemos tener esa seguridad nosotros de que Jehová nos ayudará también en estos tiempos difíciles? Sin lugar a dudas. Podemos tener entonces la seguridad de que Jehová nos ayudará si somos leales a su organización y si somos leales a Él. Muy bien, hermanos, con esto concluimos nuestro estudio de la revista del día de hoy. Apreciamos todos sus valiosos comentarios. Vamos a invitarlos a que, si se pueden poner de pie, lo hagan y juntos podamos entonar una canción a Jehová. Muy a punto el tema, ¿verdad?, de la canción que vamos a cantar ahora. Necesitamos una fe fuerte, basado en la carta a los Hebreos, capítulo 10, versículos 38 y 39. Al final le vamos a pedir a nuestro hermano Jesús García que nos concluya con una oración.